Bueno, para este primer montaje tenemos un oscilador CLAP que hace referencia al trabajo pasado. Este tiene un transistor NPN 2N3904 que actúa como un amplificador en este circuito y proporciona la ganancia para mantener la oscilación. Nuestros tres capacitores y la inductancia son los que dan la frecuencia de oscilación y estos conforman el tanque LC. Las resistencias proporcionan polarización y la corriente adecuada para el transistor. Tenemos una fuente también de 9 voltios. Para la salida de la simulación tenemos una onda oscilante que tiene un voltaje pico de unos 6 voltios, 6.5 voltios. Y para la salida del montaje en protoboard tenemos una señal oscilante que se adecua a la simulación. Sin embargo, esta se disipa un poco y esto creemos que se debe más que nada a los valores de los capacitores convencionales. El generador de modulación ASK es donde se modula la amplitud de una señal sinusoidal, que es la portadora, con una señal digital cuadrada que controla el transistor. El transistor BD135 fue el que se usó, es un transistor NPN de potencia media que actúa como un interruptor para la señal portadora, que es la sinusoidal. La modulación ASK se basa en encender y apagar la señal portadora dependiendo de la señal de modulación. La señal cuadrada a la base, esta es la señal digital o la señal de datos que alterna entre dos niveles 0 y 1. Puede ser una señal digital binaria como una señal de datos de un microcontrolador o de un sistema de comunicación. La señal sinusoidal al colector, esta es la señal portadora de frecuencia constante, típicamente una señal de RF que será modulada cuando la señal cuadrada en la base está en alto, el transistor estará en conducción y cuando está en bajo, el transistor no conducirá. La resistencia en el emisor, esta resistencia está ahí para estabilizar la operación del transistor y limitar pues, la corriente a través del emisor, asegurando pues, que el transistor opere en el régimen de corte o saturación de una manera más controlada. El funcionamiento del generador ASK, pues ya como se explicaba, pues utiliza lo que es la señal digital en la base y la señal portadora. El resultado en el emisor será pues una señal portadora sinusoidal que está presente cuando la señal digital es 1, que es lo alto, y ausente cuando está en 0, que es bajo. Esto es exactamente pues la definición de la modulación por desplazamiento de amplitud ASK, donde la presencia o ausencia de la portadora depende del nivel de la señal de modulación. En el circuito modulador AM se usó un transistor 2N2222 que es de tipo NPN que actúa como amplificador en este circuito y realiza la mezcla de la señal de modulación y la portadora. La fuente sinusoidal en la base representa la señal portadora en el proceso de modulación AM. La frecuencia de esta señal suele ser alta en el rango de radiofrecuencia. Adicionalmente, se usó un arreglo de capacitores y resistencias donde el capacitor y la resistencia están conectadas en el emisor del transistor. Se usan para acoplar la señal de modulación y estabilizar el circuito. Y en el colector del transistor está la fuente DC, la que proporciona la energía necesaria para que el transistor funcione correctamente en su región activa y le permita la modulación. Y pues el funcionamiento del modulador AM, como ya se explicó brevemente, consta de la señal portadora, la señal moduladora y un tipo de modulación que en este caso es el transistor. Eh, y en la señal de salida modulada encontramos que la amplitud de la señal portadora varía de acuerdo con la señal modulada. Esto significa que la envolvente de la señal de alta frecuencia sigue la forma de la señal de baja frecuencia. Esta salida se toma desde el colector del transistor y va conectada hacia el osciloscopio.